Hola, un saludo muy especial desde la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos acá con Samu, la tarde está un poquito grisecita y confiamos en que no vaya a llover y tengamos que parar nuestro conversatorio antes. Vamos a seguir hablando sobre la palabra de Dios y hoy vamos a tocar un tema que es importante para nosotros en nuestra relación como padre e hijo y convicción sobre lo que significa educar a los hijos en la palabra de Dios. Entonces, yo quiero compartir un versículo que está acá en Deuteronomio 6:4, que dice así: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hace muchos años entendí que ese principio no ha cambiado, a pesar de que fue escrito hace más de 3000 años. No ha cambiado y desde donde he podido lo he querido poner en práctica. Y ya de manera particular con las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Entonces he tratado desde que mis hijos han sido pequeños de instruirlos de esa manera, de desarrollar hábitos de conversación de la Biblia, de aprender a pensar, de enseñarles a pensar, a meditar. Y hoy quiero preguntarle a Samu cómo ha sido eso para él, cómo ha sido para él como una primera parte de ser un aprendiz desde pequeñito. Y ahora que está más grande y que piensa más, que medita más, que está viendo acá en la universidad, los jóvenes, como tocando un poco más el mundo afuera, creo que la perspectiva o la visión de lo que hemos hecho en casa pues va cambiando un poco. Entonces, Samu, cuéntanos primero un poco cómo, cómo fue tu vida de aprendiz de la Biblia desde pequeñito. No sé, yo siento que es como muy amplio en general, pero en un momento aquí ajusto el sonido. Como que es muy amplio el, ese tema, pero principalmente, no sé, recuerdo mucho en Caracas de muy pequeño. De las cosas que más se me quedaron marcadas fueron dos cosas y fueron las bienaventuranzas y 1 Corintios 13. Siento que fueron de las cosas que de pequeño como quedaron ahí y, y siento que algunas partes no comprendía completamente, otras sí las entendía realmente. Y el tener eso impreso de alguna manera como que ha ayudado mucho a, a mi cristianismo de hoy en día en sí. Como a, no sé, a entender profundamente qué es la dependencia. Y que me hayan enseñado qué es la dependencia a Dios y el cómo el verme 100% necesitado de Dios constantemente es de alguna manera la clave para vivir un buen cristianismo. O es una de las claves, porque hay demasiadas cosas más. Entonces, esa sería una de las primeras que me acuerdo que estábamos en clase y lo primero era como memorizárnoslas. Entonces yo peleaba con mis amigos, era como, no, yo me sé más que tú, yo me sé todas las bienaventuranzas. Y el otro era como, no, yo me las sé todas. Y creo que yo normalmente siempre, a mí siempre se me olvidaba la de dichosos los humildes. Era la que siempre se me olvidaba, en general me acordaba de todas. Que mansos, que hambrientos de justicia, me acordaba de todas, pero menos de esa. Y siempre se burlaban de mí porque esa era la que siempre se me olvidaba. Pero siento que para hoy en día como que fueron bases muy importantes porque realmente son cosas que necesito estar viviendo a diario para estar completo en mi cristianismo de alguna manera, como para realmente estar bien en mi relación con Dios. O sea, necesito ser consciente que al momento de orar tengo que ser 100% vulnerable con Dios, no solo en las cosas que siento, sino en las cosas que veo que necesito
y que solo pidiéndoselas voy a lograr tenerlas, porque siendo autosuficiente nunca voy a llegar a absolutamente ningún lado. Entonces siento que por ese lado es una de las partes más importantes. ¿Y qué recuerdas tú, Samu, de las dinámicas de hablar? O sea, yo recuerdo, hablábamos después de los servicios, hablábamos en los trancones, o sea, siempre había una oportunidad para poder hablar. ¿Qué recuerdas de eso? Yo siento que lo de hablar es como lo más vital en general en sí, como no solo en eso, sino en la vida en general, como la capacidad de poder como pero no solo razonar de una manera, sino como el ser muy consciente. Siento que eso fue lo que me enseñaste, como el ser muy consciente de lo que puede ser mi carne y de que mi naturaleza está presente, como que realmente mi naturaleza está presente y tengo que ser muy consciente de eso, porque si no soy consciente no la voy a frenar en el momento en el que la necesito frenar. Pero si realmente soy consciente de lo que es mi naturaleza, me va a ayudar, y esa conciencia viene de eso, de tanto conversar, de tantas preguntas que hacías como para indagar en mi corazón, para ver cómo estaba, si realmente estaba obedeciendo por las razones correctas o si estaba obedeciendo de una manera correcta. Como tanta indagación en mi corazón y como el estar acostumbrado a eso también me ha ayudado. Por ejemplo, en el discipulado siento que es una de las cosas que me ayuda mucho, y es como a poder exteriorizar mucho las cosas que tengo en mi corazón y las cosas que veo que pueden estar mal, y que de pronto ya le he orado a Dios en la semana por ese tipo de cosas, pero que es necesario que las pueda sacar, que pueda exteriorizarlas y que pueda tener a alguien que me pueda ayudar. El ya venir preparado de alguna manera para eso hace que la tarea sea mucho más fácil a la hora de estar haciéndolo. Como es más sencillo el procesar todo eso, y siento que mi mente ya está moldeada para hablar del tema en sí. Como que no se me dificulta sentarme. Ustedes nos ven aquí, hemos subido solo 3 episodios del podcast, pero hablamos casi a diario del tema y no son conversaciones pequeñas. Normalmente no son conversaciones pequeñas, casi siempre son de harto tiempo, y siento que eso en general moldea mucho como nuestro cristianismo en general, como no solo el mío, como el de los dos, como tener ese apoyo tan grande. Siento que es algo que ha sido muy vital en general, como el poder tener esa libertad al expresarme. Siento que es algo así, porque tú no juzgabas, sino escuchabas lo que tenía que decir y después me ayudabas a ver ese tipo de cosas. Entonces siento que puedo hablar con paz, sabiendo que no se me va a hacer juzgado, aunque de pronto otra persona sí me vaya a juzgar. Recuerdo una experiencia con Samu cuando era muy pequeñito y enseñándole la obediencia. Y en un evento donde la mamá lo llamó a hacer algo, yo me di cuenta, Samu tendría como 3 años o 3 años y medio. Yo me di cuenta de que él no quería obedecer. Él escuchó, pero no quería obedecer. Y me acerco y le pregunto: Samu, ¿tú escuchaste que tu mamá te llamó? Y él dice: sí. Y entonces, ¿por qué no obedeces? Y Samu dice: porque es que mi mente me dice que no obedezca. Y se quedó ahí. Y ahí entendí algo muy importante, y es que la batalla de un niño por la obediencia es la misma que tenemos nosotros. O sea, algo en nuestro interior siempre nos dice que no obedezcamos, que no sigamos a Dios, que no busquemos la voluntad de Dios. Y a partir de ahí empezamos a orar para que Dios le ayudara a Samu a ser obediente, porque entendimos que en su carácter no estaba la obediencia igual que en el mío. Entonces eso se convirtió en una oportunidad muy grande para ver la debilidad como una oportunidad para buscar de Dios. Y no era, la desobediencia no se volvió, no era una tragedia, sino más bien una oportunidad. Entonces él aprendió a orar desde pequeñito para obedecer, porque en su naturaleza, y es lo que Samu decía en el principio, en su carne no quiere obedecer igual que nosotros.
Entonces ha sido un caminar de entender que ninguno de nosotros tiene la capacidad de vivir el evangelio en su propia capacidad, en su propia fuerza. Necesitamos de Dios, y la oración es el recurso por excelencia para buscar el poder de Dios. Y lo otro que veía ahí es cómo Dios le responde las oraciones a los niños, porque luego Samu obedecía con alegría, y eso era muy chévere. Pero entonces eso como por agregar un poquito de nuestra experiencia de crianza. Pero ahora Samu está en otra experiencia. Estamos acá en la Universidad Nacional, y hace unos meses atrás estuvimos compartiendo de un cambio en nuestras dinámicas de fe como cristianos, y ahora está muy involucrado en la evangelización de la universidad. Está creciendo en la enseñanza a las personas que quieren llegar al cristianismo. Está ayudando para que alguien pueda madurar en su fe y seguir avanzando hacia la salvación. Entonces quiero preguntarle a Samu, ¿cómo ha sido estos meses tan involucrado en la evangelización, tan involucrado en enseñar la Biblia, en ayudar a otros a crecer en su fe? Siento que ha sido como algo, no necesariamente tan complejo, pero como algo que tiene mucho que abarcar, porque muchas veces, la gran mayoría de veces, es una gran bendición el estar compartiendo con las personas, el escuchar a las personas, el estar como enfocado, como ayudándole a las personas a que se acerquen más a Dios y a que mejoren su relación con Dios. Y eso es una bendición impresionante y es algo brutal. El discipular, siento que es algo que me ha ayudado muchísimo a mí, como personalmente, como el amar a alguien y el preocuparme, como ya individualmente, como me puedo preocupar más por muchas personas, pero preocuparme individualmente por el acercarlo más a Jesús. Y también ahora, es que han sido muchas cosas, ahora de profe de niños los domingos, de profe de los niños, y eso también ha sido como un privilegio. Siento que todo ha sido como privilegios tan grandes. Yo nunca podría merecer algo así, pero ha sido como la oportunidad de aprender mucho, pero también de poder enseñar las cosas que Dios me ha enseñado y de poder compartir las cosas que Dios me ha dado para compartir. Entonces, como de pequeño me ayudó tanto el tener los profesores en la iglesia, el que fueran tan amorosos, tan amables, que fuera un tiempo al final tan ameno, como que me anima a yo querer amar así cada domingo a los niños y a realmente llevarles algo valioso y algo que les va a servir hoy, y cuando crezcan les va a servir aún más. Pero sí ha sido como, siento que ha sido un cambio muy grande, como algo que realmente no esperaría, como no esperaba que fuera un cambio tan grande. La dinámica ha cambiado mucho, entonces ha sido mucho aprendizaje, siento yo, como es una oportunidad para aprender mucho. Siento que era algo en lo que tenía cero experiencia, cero experiencia. Entonces también ha sido como de tenerme paciencia, porque siento que muchas veces puedo ser muy impaciente conmigo mismo y de querer que las cosas sean perfectas de la noche a la mañana, pero ha sido de ver que Dios me ama y de que puedo ir con paz y con calma. Muchas veces sigue siendo muy difícil tenerme paciencia a mí. Siento que lo que más me cuesta es tenerme paciencia a mí. Como que tenerle paciencia a las otras personas muchas veces es más sencillo, pero tenerme paciencia a mí a la hora de ayudar, cuando siento que no estoy ayudando de la manera correcta, me puedo cargar mucho. Entonces ha sido como de también aprender a descansar más en Dios, en más cosas, porque antes ya descansaba en Dios, pero siento que entre más cosas llegan, más hay en lo que descansar en Dios, más cosas hay que llevarle a Él para poder estar en paz. Porque antes eran cosas que yo le llevaba 3, 4 cosas y ya iba a estar en paz porque le llevé todo lo que era mi vida, pero ahora mi vida es más amplia, entonces tengo que hablar aún más con Él para poder llegar a la misma paz que tenía antes. Entonces ha sido un gran reto, pero un reto cargado de privilegio. Estaba pensando mientras escuchaba a Samu en que yo llevo ya 20 años enseñando, y podría decir que durante los 20 años
Mínimo, mínimo, mínimo. He enseñado la Biblia 2 veces por semana a una persona o a un grupo. Y he tenido la oportunidad de estudiar la Biblia con muchas personas y ver muchas vidas transformadas, ver una comunidad transformada por el poder de la palabra de Dios, experimentar como el crecimiento en sabiduría que le proporciona a uno Dios cuando nos preocupamos por los demás, cuando hay una preocupación genuina por aprender de la palabra de Dios para poderle enseñar a otros. Y quiero preguntar a Samu, que está empezando en ese caminar de enseñar a otros, ¿qué es como lo más gratificante, lo más animante, lo más inspirante de entrar en esa dinámica de tener que, por amor a Dios primero, por amor a la gente, aprender de la palabra de Dios para vivirla y enseñarla a otros? No sé, siento que está muy denso, pero yo diría que de las cosas que es más como gratificante es como el saber que lo que estoy compartiendo va a servir y va a cambiar realmente la vida de alguien más. Pero no porque yo lo estoy diciendo, porque si fuera por mí sería cero valioso, o sea, como no porque soy yo el que lo está compartiendo, sino el saber que esto que es Dios, o sea, como compartir realmente lo que me ha ayudado realmente en la vida y lo que me ha dado paz y lo que me ha ayudado a madurar y a crecer, compartírselo a otra persona y saber que si lo comparto con mucho amor y esta persona lo acepta con ese amor y lo pone en práctica, le va a hacer bien a su vida. Siento que no hay nada más gratificante que eso, que saber que puedo estar amando a alguien de esa manera. Como no solo... Siento que antes mi concepto de amar era más cerrado no, como más pequeño, y ahora es más amplio. Entonces amar a una persona es enseñarle de Dios y enseñarle no solo quién es Dios o como cosas más básicas en general, que también son importantes, son vitales, pero enseñarle ya cosas más profundas en mi corazón y realmente ser vulnerable y decirle las cosas que me han herido de mí mismo, pero también las cosas que Dios me ha enseñado, que me han ayudado a crecer y que me han animado. Entonces siento que esa podría ser lo más gratificante. Gracias, Samu. Bueno, una frase de ánimo para los papás que tienen niños pequeños y que tal vez van a ver este video más adelante. ¿Qué les dirías? Lo vital sería que les dediquen tiempo a sus hijos, que no tengan miedo en dedicarles tiempo, pero para escucharlos, porque siento que muchas veces queremos hablar nosotros, o queremos, cuando vemos un niño pequeño, solamente enseñarle, compartir. Pero siento que de lo que más me ayudó fue que tú decías cosas claras y después me escuchabas. Y ese escuchar crea una relación muy profunda, y que si realmente escuchan constantemente, esa relación va a durar para siempre, porque si solo hablan para enseñar, o si solo hablan para regañar, para instruir, o para que el niño cambie, la relación no va a ser correcta, o no se va a sentir amado realmente. Pero si le dedican tiempo a escucharlo, a dejarlo que piense, no a presionar, sino como realmente tener paciencia, va a ser un cambio que va a ser brutal. Y quién sabe, después su hijo va a ser tremendo profesor de la Biblia, va a ser lo máximo, y además le va a ayudar en general, como siento que es una herramienta muy importante para la vida, el poder sacar las cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y el que le enseñen realmente a que pueda hablar y que ustedes aprendan a escuchar lo que él está diciendo, va a ser algo muy poderoso, y que sea desde pequeño, no digan como, bueno, me toca esperar hasta que tenga 7 años, que ya más entiende las cosas. No, el chino de pronto ni siquiera sabe hablar, pero igual comuníquense con él, cuéntenle ustedes, cuenten de la Biblia, que eso vaya entrando, y que cuando diga sus primeras palabras quiera seguir hablando él, y hablar, y eso al final va a ser muy lindo. Gracias, Samu. Bueno, ¿yo qué le diría a los papás? ¿Qué le diría yo a los papás? Yo empecé siendo
Empecé sin saber ser papá, empecé con pánico, con miedo, pero una decisión que tomé que me ayudó con el paso del tiempo, sin decir que haya llegado a la perfección, que sea el mejor, es que me hice totalmente ignorante y me hice el mejor aprendiz de cómo ser papá. Entonces leía mucho, hablaba con todo el que viera que estaba haciendo las cosas bien, o sea, busqué aprender de quien fuera porque yo no tenía ni idea. Oraba mucho y buscaba aprender de Dios cómo ser el mejor padre para mis hijos. Y bueno, a pesar de mis imperfecciones, creo que Dios obra y podemos hoy tener una conversación bien chévere con Samu y confiamos en que pueda ser de mucha utilidad para los que nos están escuchando. Gracias por prestar tiempo para escucharnos y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan todos una feliz tarde. Chao, chao.